En una casa suburbana, un hombre se lava las manos en la cocina, se las seca con una toalla de papel y las tira a la basura. Después revisa el termostato, ajusta la temperatura, enciende un ventilador y se marcha. Más tarde, un equipo del FBI irrumpe derribando una puerta y entra a una habitación vacía. Los agentes inspeccionan el lugar y avanzan por el pasillo hacia otra sala, pero todo resulta un ejercicio de entrenamiento. Jane y el equipo han ganado la prueba. Un coronel felicita a Abbott porque el FBI está haciendo un gran trabajo, y cuando Abbott le recuerda una apuesta pendiente, el militar le paga, aunque añade que la semana todavía no ha terminado. Más tarde, Lisbon conversa con Jane sobre su idea de abandonar el trabajo. Ella le explica que le gusta lo que hace y que no le resultará tan fácil alejarse de todo, porque en el fondo disfruta más de su trabajo de lo que cree. En ese momento aparece el coronel Raymond y Lisbon se lo presenta. El coronel le comenta que si alguna vez se cansa del FBI, estaría encantado de ofrecerle un empleo. Lisbon agradece el gesto y cuando el hombre se aleja, Jane le pregunta si alguna vez tuvo un romance con él. Comenta que percibe algo extraño entre ambos. Lisbon le aclara que la esposa de Raymond fue asesinada 8 meses atrás, aunque ya arrestaron a un sospechoso por el crimen. Poco después, Lisbon se dirige a ducharse, mientras Jane, intrigado por algo que no consigue definir, observa al coronel caminar por el edificio. La inquietud no desaparece y termina yendo a ver a Abbott para hablarle del asesinato de Nicole Raymond. Le asegura que tiene una teoría. Abbott le pregunta cuál es, pero Jane admite que todavía no la tiene, simplemente cree que está cerca de encontrarla. Vega le recuerda que la curiosidad mató al gato, y él responde que también curó la polio. Abbott le advierte que Raymond no es un simple coronel de los marines, sino un héroe de guerra altamente condecorado. Aún así, Jane insiste en que hay algo en él que no encaja del todo. Lisbon apoya a Jane y afirma que deberían confiar en sus instintos. Abbott acepta hacerlo, aunque deja claras las condiciones. Nada de registros en interrogatorios oficiales. Si van a investigar, tendrán que hacerlo bajo una historia de cobertura para que Raymond no descubra que está siendo examinado. Jane acepta de inmediato, le estrecha la mano y divertido le pide que complete el gesto golpeando los puños. Abbott termina riéndose y accede. Después, Jane y Lisbon se marchan para comenzar a trabajar. Mientras tanto, Cho visita a un policía que participó en la investigación original del asesinato. El agente le explica que Zach Jefferson, el hombre detenido por el crimen, ha presentado una demanda por violación de sus derechos civiles. Según la versión oficial, encontraron a Zach dentro del automóvil de Nicole Raymond con varias de sus joyas al día siguiente del asesinato. Además, el vehículo del coronel estaba en el taller y Nicole había sido quien lo llevó al trabajo aquella mañana. La temperatura del hígado confirmó que seguía viva mientras Raymond estaba en la base. El policía también le muestra a Cho una fotografía tomada por una cámara de tráfico en un semáforo. Por otro lado, Lisbon y Jane visitan a Zach en prisión. Su abogada está presente y deja claro desde el comienzo que la investigación es completamente extraoficial. Lisbon le pregunta qué hacía antes de ser arrestado. Zach explica que vivía en una casa de transición y trabajaba embolsando compras en un supermercado. Más tarde se mudó con un compañero de piso, pero cuando este consiguió novia y ella no lo soportó, tuvo que marcharse. No quiso regresar a la residencia porque sentía que limitaban demasiado su libertad, así que terminó viviendo en la calle. Cuando le preguntan por el día de su arresto, asegura que encontró el automóvil abandonado con las llaves puestas y decidió llevárselo. Incluso pregunta si realmente puede considerarse robo cuando alguien deja un coche de esa manera. Lisbon le recuerda que tiene 3 arrestos previos y que no resulta demasiado descabellado pensar que pudiera haber entrado a robar en una vivienda. Jane entonces va directo al punto y le pregunta si asesinó a Nicole Raymond. Zach responde con firmeza que jamás ha matado a nadie en toda su vida. Al salir de la prisión, la abogada de Zach le dice que su cliente podría terminar condenado a muerte si nadie demuestra su inocencia. Aquello hace que Lisbon considere una posibilidad inquietante, que Raymond haya asesinado a su propia esposa y luego abandonado el auto en un barrio problemático con la esperanza de que alguien lo robara.
Jane señala que todo buen plan necesita una dosis de suerte, y convencido de que van por el camino correcto, le dice que es hora de visitar la escena del crimen. Cuando llegan a la vivienda donde ocurrió el asesinato, encuentran un cartel de venta en el jardín. Jane llama al número del anuncio y se hace pasar por un comprador interesado. Poco después aparece una agente inmobiliaria y los conduce al interior de la casa mientras enumera todas sus virtudes y asegura que está lista para ser habitada. Durante la visita, comenta que lleva varios meses en el mercado. Lisbon pregunta entonces por qué el precio es tan bajo y la mujer intenta esquivar la cuestión, desviando la conversación hacia el baño principal. Jane percibe inmediatamente que está ocultando algo y la presiona. Al principio, la agente admite únicamente que alguien murió ahí, pero finalmente reconoce con evidente incomodidad que en realidad se trató de un asesinato. Lisbon menciona que creía que la ley obligaba a revelar ese tipo de información a los posibles compradores. La mujer se pone nerviosa exactamente como ellos esperaban. Jane le explica que necesitan discutir el asunto en privado y la agente termina dejándolos solos en la cocina. Una vez solos, Jane y Lisbon sacan el expediente del caso y comienzan a revisar las fotografías de la investigación. Jane se acerca a la ventana por la que, según la versión oficial, Zack habría entrado a la vivienda y llama a Lisbon para que observe algo. Justo enfrente hay un parque lleno de niños y padres disfrutando del día. Incluso saluda a algunas personas y éstas se vuelven para mirarlo. Después pregunta cómo estaba el clima el día del asesinato, y Lisbon le responde que era una jornada soleada con temperaturas agradables en torno a los 20 grados. Jane señala que era un día perfecto para que el parque estuviera lleno, por lo que alguien habría visto a un intruso entrando por aquella ventana. Además, indica que resulta extraño que alguien eligiera un acceso tan visible cuando existe otra ventana lateral completamente fuera de la vista de los vecinos. Mientras reconstruyen la escena, Jane describe cómo Nicole Raymond probablemente estaba sentada en un rincón resolviendo un crucigrama. Lisbon le recuerda que, de ser así, habría escuchado a cualquiera que intentara entrar por la fuerza. Aunque la hora de la muerte parece descartar la presencia de Raymond en la casa, ambos siguen analizando los detalles. Lisbon menciona que el cuerpo fue encontrado con un ventilador apuntando directamente hacia él, algo extraño considerando que no hacía calor. Entonces Jane recuerda cómo su tía cocinaba un asado y utilizaba distintos métodos para alterar los tiempos de cocción. A partir de ahí desarrolla una teoría. Raymond podría haber subido la temperatura de la casa antes de marcharse para obligar a su esposa a encender el ventilador, y después de matarla habría bajado nuevamente al termostato. De esa forma habría alterado las estimaciones sobre la hora de la muerte. También creen que apagó el ventilador antes de abandonar la vivienda. Otro detalle les llama la atención. La puerta principal fue limpiada cuidadosamente para eliminar las huellas dactilares, algo que no tiene sentido si el supuesto asesino entró por una ventana. Eso lleva a Jane a plantear otra posibilidad. Quizá Raymond no estaba borrando sus propias huellas, sino las de otra persona, tal vez las de una mujer. Inmediatamente ambos recuerdan la fotografía tomada por la cámara de tráfico y se preguntan quién era la mujer que viajaba con Raymond cuando el coche fue captado en el semáforo. Convencido de que necesita obtener más información, Jane comenta que va a hablar con el coronel, aunque con otro pretexto. Antes de irse, le dice a la agente inmobiliaria que fielmente descartan la compra por falta de espacio en los armarios. Más tarde, Raymond se encuentra en su despacho cuando Jane aparece y llama a la puerta. El coronel lo reconoce como el consultor del FBI y le pregunta qué lo trae por ahí. Jane afirma que ha venido a darle un consejo para los ejercicios de entrenamiento. Le explica que los planes suelen interferir con el instinto y menciona una frase atribuida a Napoleón según la cual ningún plan sobrevive al primer disparo. Raymond responde que la guerra es algo real y que nunca se debe permitir que el enemigo dispare primero. Jane replica que eso es una tontería, y Raymond le pregunta directamente por qué está intentando provocarlo. Jane admite que simplemente quiere observar cómo reacciona. Cuando el coronel le pregunta si ha aprendido algo, Jane responde que sí. Más tarde reúne a Cho, Vega y Willy para comentar lo que ha descubierto.
Durante la conversación, explica que vio un detalle peculiar en la decoración del despacho de Raymond, una pieza de arte africano que parecía fuera del lugar. Mientras habla, Willie no deja de lanzar miradas discretas hacia Vega. Jane deduce que la mujer con la que Raymond mantiene una relación probablemente le regaló aquella obra y que además trabaja con él en la base. Considera necesario enviar a alguien que no participara en los ejercicios de entrenamiento para investigar sin levantar sospechas. Jane, Lisbon y Cho ya son demasiado conocidos ahí, y Vega también recuerda que ha participado recientemente en las prácticas. Entonces, Jane se inclina hacia Vega y le pide un favor. La próxima vez que Willie la mire, quiere que lo llame para que entre en la conversación. Vega, sorprendida, gira la cabeza hacia él justo cuando Cho y Jane hacen lo mismo. Cuando Willie vuelve a levantar la vista y descubre que todos lo observan, queda completamente desconcertado. Vega le hace una seña para que se acerque y Jane no puede evitar reírse, mientras ella se sonroja y le pide que deje de molestar. Poco después, Willie se presenta en la base haciéndose pasar por un técnico informático. Va entrando en distintas oficinas bajo el pretexto de realizar revisiones hasta que encuentra a una mujer jugando en la computadora. Ella se sobresalta, convencida de que está a punto de ser reprendida por perder el tiempo. Pero Willie le asegura que no tiene nada que ver con eso. Mientras habla, observa detenidamente la oficina y descubre numerosas piezas de arte africano. Fingiendo profesionalidad, le explica que deben revisar su sistema de almacenamiento de datos. Cuando la mujer le pregunta qué significa exactamente eso, él improvisa con una explicación y se acerca para examinar el equipo. Más tarde, informa a Jane y Lisbon de todo lo que ha averiguado. La mujer se llama Denise, posee una gran colección de arte africano y en sus redes sociales aparecen numerosas fotografías relacionadas con ese interés. Sin embargo, no hay ninguna imagen que sugiera existencia de una pareja sentimental. Cuando comparan su aspecto con la mujer de la fotografía del semáforo, todos coinciden en que podría tratarse de la misma persona. A continuación, discuten la mejor manera de averiguar más cosas sobre ella. Lisbon propone acercarse personalmente y conocerla. Jane responde que no piensa permitir que ella se divierta sola. Poco después, Lisbon aparece detrás de Denise en la fila de una cafetería observándola discretamente. Más tarde, Jane la somete a una especie de examen y le pide que enumere todo lo que ha notado. Lisbon describe cada detalle, la forma en la que se comporta, la imagen que intenta proyectar, el hecho de que tome café negro y le añade una enorme cantidad de azúcar. Entonces, Jane le pregunta qué le dice su intuición. ¿Cree que Denise es capaz de matar? Lisbon duda al principio y admite que no está segura. Jane insiste en que confíe en su instinto y comienza a contar hasta 3 para obligarla a decidir. Sin esperar a que termine, Lisbon lo interrumpe y afirma que no necesita más tiempo. Según su impresión, Denise perfectamente podría haber participado en un asesinato, porque todo en ella parece una máscara cuidadosamente construida. Mientras tanto, Cho y Vega desmontan sus armas reglamentarias para limpiarlas. Vega señala que la teoría sostiene que Denise ayudó a matar a Nicole Raymond y luego se disfrazó de ella para provocar deliberadamente que la cámara de tráfico captara el automóvil pasando un semáforo en rojo. Cho escucha la explicación mientras examina el arma de Vega. Después de tomarla, vuelve a desmontarla y le muestra residuos de suciedad en su interior. Le aconseja que limpie correctamente su pistola en lugar de hacerlo deprisa. Cuando Vega señala que aún no tienen pruebas reales, Cho le explica cómo podrían encontrarlas. Si Denise y Raymond abandonaron el coche después de dejarlo en el barrio conflictivo, tuvieron que regresar caminando a la base. Eso significa que necesitó cambiarse de ropa y deshacerse del disfraz utilizado para hacerse pasar por Nicole. Según sus cálculos, el recorrido es de unos 8 kilómetros. Cho le entrega una peluca rubia y una bolsa de papel para recrear la situación. Vega se sube al automóvil con Willie y realiza todo el proceso mientras él conduce. Va quitándose las capas de ropa, metiéndolas en la bolsa y preparando todo para desecharlo. Cuando termina, le avisa y Willie detiene el coche bajo un paso elevado. Ambos bajan para examinar la zona. Vega calcula que tendrían que registrar sistemáticamente ambos lados de la carretera.
Willy comenta que eso les llevará muchísimo tiempo, pero ella responde que tardarán aún más si siguen esperando sin hacer nada. Se colocan guantes y comienzan a buscar entre la maleza y los desperdicios acumulados. Mientras inspeccionan la zona, Willy detecta una tienda improvisada levantada por una persona sin hogar. Se acerca con cautela, toma algunas fotografías y continúa avanzando. Se identifica como agente del FBI y saluda varias veces antes de aproximarse todavía más. Finalmente, toca la estructura improvisada y retrocede de golpe, sobresaltado. Inmediatamente llama a Vega y le dice que cree haber encontrado algo importante. Al mismo tiempo, Raymond llega a las oficinas del FBI y solicita hablar con Lisbon en privado. Ella lo conduce a una sala, aunque Jane lo sigue de cerca. Lisbon le pregunta qué puede hacer por él, y Raymond responde directamente preguntándole si cree que asesinó a su esposa. Antes de que ella conteste, Jane interviene y afirma que él sí lo cree. Raymond le responde que entonces lo arresten. En ese momento aparece Abbott y el coronel le explica que el detective Ríos le informó sobre la demanda de violación de derechos civiles relacionada con Zack Jefferson. Abbott permanece en silencio mientras Raymond exige que la investigación termine de inmediato y le dice a Jane que se ha excedido. Después abandona el lugar y Abbott llama a Jane y Lisbon a su despacho. Ahí, Lisbon le informa que la tela encontrada por Willy ya está siendo analizada y podría vincular a Raymond o a Denise con el asesinato. Abbott reconoce que han hecho un buen trabajo, pero le recuerda que todavía no tiene elementos suficientes para reabrir oficialmente este caso. Lisbon insiste en que han llegado tan lejos como podían sin autorización formal. Abbott responde que únicamente una confesión permitiría poner en marcha nuevamente la investigación, y tras decir eso, se marcha. Jane queda pensativo unos segundos y finalmente concluye que, si quieren una confesión, entonces tendrán que conseguir una. Poco después, Jane y Lisbon preparan una trampa en una sala de entrenamiento en la base militar. Denise entra al lugar después de recibir un supuesto mensaje de Raymond. Cuando lo ve, le comenta que acudió porque él la citó ahí. El coronel responde que jamás envió ningún mensaje. En ese instante aparecen Jane y Lisbon. Jane le pide a Denise que tome asiento. También le pregunta si Raymond no le comentó que estaba siendo investigada. Raymond, molesto, anuncia que va a llamar a Abbott. Jane le dice que puede hacerlo sin problema. Justo entonces suena el teléfono en el bolsillo de Jane y él comenta con naturalidad que probablemente tomó el aparato equivocado. Raymond exige la presencia de su abogado, pero Jane le asegura que tendrá oportunidad de hablar con él más adelante. Después señala un maletín cerrado situado sobre una mesa y les explica que contiene los resultados del laboratorio que implican a uno o ambos en el asesinato. Añade que si alguno confiesa antes de abrirlo, todavía puede negociar un acuerdo. Sin embargo, una vez que el maletín se abra, no habrá tratos para nadie. Sobre la tapa han colocado un temporizador programado para 5 minutos. Aunque Raymond aparenta tranquilidad, Denise no puede ocultar su preocupación y mira al coronel buscando seguridad. Los segundos empiezan a transcurrir. Raymond insiste en que no tiene nada contra ellos, y Jane responde que pronto lo van a descubrir. Finalmente el coronel se levanta y anuncia que se marcha. Jane le dice que es libre de hacerlo. Lisbon, por su parte, le aconseja a Denise que permanezca sentada, recordándole que quizá hay muchas cosas que Raymond no le ha contado. La mujer vacila, pero termina sentándose. Raymond también vuelve a ocupar su lugar y fija la vista en Jane. El coronel le asegura a Denise que basta con esperar a que el tiempo se agote, comprobar que el maletín no contiene ninguna prueba y marcharse. Cuando ella intenta hablar, él la manda a callar. Jane aprovecha la tensión creciente para señalar que es evidente que ambos mantienen una relación sentimental. Denise responde que eso no constituye ningún delito. Jane continúa presionando y afirma que si cualquiera de los dos fuera realmente inteligente, aquella farsa habría terminado. Luego se dirige directamente a Denise y le dice que Raymond acabará cansándose de ella igual que se cansó de su esposa. También repasa los detalles del plan: el ventilador, el termostato y la ropa abandonada cerca de la calle 23.
Denise intenta intervenir una vez más, pero Raymond vuelve a ordenarle que se calle y llega incluso a llamarla estúpida. La presión termina siendo demasiado fuerte. Raymond declara que ellos lo hicieron. Denise reacciona inmediatamente y responde que fue él, no ambos juntos. A partir de ese momento, los agentes los interrogan por separado. Raymond admite que su esposa había amenazado con dejarlo sin nada durante el divorcio. Según él, Nicole no tenía derecho a quedarse con todo lo que habían construido. También afirma que nunca creyó que Denise fuera realmente capaz de hacerlo. Mientras habla, los recuerdos reconstruyen lo sucedido y muestran a Denise tomando un cuchillo. Por su parte, Denise explica que Raymond le prometió que todo sería un único día terrible, seguido de una vida entera de felicidad juntos. Él le aseguró que Nicole los arrastraría por el barro y destruiría su futuro. Mientras relata la historia, aparecen nuevas imágenes del crimen. Raymond sostiene que Denise le dijo que sería algo rápido. Las versiones continúan mezclándose con los recuerdos. Denise cuenta que Raymond la dejó entrar en la casa. Recuerda que hacía mucho calor en el interior y que él tomó un cuchillo de la cocina. Según ella, incluso sonrió cuando lo hizo. En las imágenes se ve a Raymond acercándose a su esposa armado con el cuchillo. Denise asegura que fue él quien la apuñaló y que murmuró algo en voz baja mientras la mataba, aunque no sabe qué palabras pronunció exactamente. También admite que permaneció inmóvil observando cómo ocurría todo. Mientras tanto, Raymond insiste en que Denise no era la persona que él creía conocer. Las reconstrucciones muestran a ambos abandonando juntos la vivienda después del asesinato. Con las confesiones obtenidas, Jane y Lisbon regresan a la oficina. Lisbon le pide a Vega que contacte con la abogada de Zac Jefferson para informarle de que su cliente queda completamente libre de sospechas. Vega y Willie, sin embargo, siguen obsesionados con una pregunta. ¿Cuál de los dos fue realmente quien mató a Nicole Raymond? Jane responde que eso ya no importa. Cuando Jane y Lisbon se alejan, la curiosidad puede más que ellos. Vega y Willie deciden abrir el misterioso maletín que había servido para arrancar las confesiones. Jane y Lisbon observan escondidos desde una esquina. Al levantar la tapa, descubren que dentro solo hay una nota con una frase muy simple: la curiosidad mató al gato. Más tarde, Jane y Lisbon vuelven a hablar sobre el futuro. Ella le recuerda que disfruta mucho de su trabajo y le pregunta qué piensa hacer si finalmente abandonan el FBI. Jane responde que podrían marcharse sin ningún plan concreto y esperar que surja otra oportunidad. Está convencido de que serían felices. Lisbon le pregunta entonces si acaso no es feliz ya. Jane admite que también siente miedo. Mientras caminan juntos, imaginan distintas posibilidades para el futuro. Hablan de pasar temporadas en la playa, aunque Lisbon señala que incluso en vacaciones hay insectos. Jane propone comprar un barco y dar la vuelta al mundo navegando. Ella le recuerda la existencia de los piratas y añade que además se marea mucho en el mar. Después, él menciona la apicultura como alternativa y asegura que se vería muy bien con el traje de apicultora. Ambos entonces continúan alejándose mientras siguen debatiendo, entre bromas y posibilidades, cómo podría ser la vida que los espera mucho más allá del FBI. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal tengo un montón de videos de la serie, ya que estoy viendo y resumiendo todos los capítulos. Te invito a que entres al canal y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.